Buenos días a todos. Hablamos hoy de métricas y herramientas de Big Data para poder gestionar los riesgos de las marcas. Empezamos con un gráfico que nos enseña un poco el nivel de confianza en las instituciones en España. Como veis, este es el último cuadro del barómetro Edelman que nos dice que hoy en día ya vemos como la CNG representa la primera institución con más confianza, seguida por las empresas, seguida por medios de comunicación y gobierno. En los últimos años hemos visto que algunos actores, algunas instituciones han perdido mucha confianza, claramente sobre todo las instituciones gubernativas, y parte de esta confianza en realidad se ha trasladado hacia otros actores. Y claramente las más beneficiadas son NG y en parte también las empresas. Es importante porque las empresas hoy en día tienen entonces más responsabilidad, reciben confianza y al mismo tiempo están sujetas a un mayor nivel de exigencia. Y claramente uno de los riesgos para las marcas es una crisis. Una crisis que hemos visto con los casos Volkswagen, con los casos FIFA, solamente para listar dos escándalos, ¿no?, de los últimos años, pero en realidad hay muchas crisis de marca que podemos ver toda la semana, aunque sean parciales, pequeñas, en el sector aerolínea, en el sector de telecomunicaciones, bancarios, etc. Entonces la idea es intentar ofrecer unas métricas, unas herramientas que permitan gestionar estos riesgos de marca. Un punto importante, por mi parte, siempre al principio intentar diferenciar dos conceptos, marca y reputación. ¿Por qué muchos clientes nuestros algunas veces nos dicen, no, yo por mi parte marca y reputación es lo mismo? Claro, yo tengo una chica que trabaja con nosotros en temas de intangibles que se pone a temblar, ¿no?, cuando decimos que marca y reputación es lo mismo. Al final, marca y reputación tienen conceptos o tienen territorios comunes. Al final son ambos activos intangibles de las empresas. Entonces, se mueven un poco en la misma línea. Si sube la marca, sube la reputación. Tiene una fuerte vinculación con el negocio de la empresa, ¿no? Si mejoro mi marca, mejoro mis métricas de marca, en el corto y sobre todo medio a largo plazo voy a mejorar mis ingresos y mi rentabilidad. Pero luego hay también diferencias relevantes. Por un lado, la marca es un activo intangible dentro de la empresa, mientras la reputación es un activo intangible que se encuentra fuera de la empresa, porque pertenece a todos los stakeholders. Un segundo punto de diferenciación es que las marcas quieren ser únicas, ¿no? Se basa sobre todo en lo que es la diferenciación, la relevancia. Una marca al final quiere ser única, quiere seducir. Mientras el concepto de reputación se basa más en lo que es la legitimación. Lo que busca en este caso una empresa es sobre todo la credibilidad, la admiración, el respeto por parte de todos sus stakeholders. Y sobre todo la reputación motiva conductas que generan valor. Si una marca, si una empresa tiene más reputación, en este caso es más probable, por ejemplo, que una persona pueda comprar sus acciones. Y luego un último punto es que la marca en este caso se centra sobre todo en los consumidores reales y potenciales y en los empleados, mientras la reputación engloba la percepción de todos los stakeholders. En este caso estamos incluyendo a los medios de comunicación, a los inversores, a los accionistas, a los gobiernos, a los clientes, exclientes, etc. Entonces a nosotros ahora interesa sobre todo la parte marca. Y la idea es, ¿qué pasa cuando hay una crisis de marca? Claramente cuando hay una crisis de marca, y este puede ser un ejemplo, ¿no? Tenemos una métrica de marca que luego en un determinado momento baja de manera inesperada. ¿Cuál puede ser un output relacionado con este tipo de crisis? Podemos tener diferentes tipologías de resultado a esta crisis. Por un lado, podemos tener una recuperación rápida de la marca, ha sido simplemente un pequeño susto, y al final esta crisis se resuelve en pocos días. Puede haber una recuperación lenta, o sea, la marca al final consigue volver a los niveles de confianza que tenía antes de la crisis, pero claramente tarda un poco más. Y luego tenemos simplemente una no recuperación. La crisis es tan grave, es tan profunda que la marca no consigue recuperar los niveles de fuerza, los niveles de confianza que tenía antes de esta crisis. El punto muy importante es que cuando trabajamos con métricas de marca, casi siempre las métricas, estos KPI, estos indicadores suelen ser indicadores certificativos. Con certificativo entiendo decir que hace la crisis, luego se hace una encuesta, se hace un estudio que certifica esta crisis.
Pero en realidad aquí queríamos ir un poco más allá, o sea, queríamos empezar a trabajar en métricas que pueden ser no tanto certificativas, sino métricas de tipo preventivo. O sea, la idea es, si al final, antes de que se produzca esta crisis, nosotros podemos empezar a detectar que hay algunas señales, ¿no?, que nos dice que la marca puede estar atravesando una fase de dificultad que puede anticipar una crisis, claramente si conseguimos identificar este momento, podemos intentar anticipar los eventos negativos. O sea, podemos actuar y claramente en el momento en el cual actuamos, si actuamos bien, probablemente podemos limitar la caída. Como veis aquí, la caída es menos pronunciada con respecto a la caída que teníamos anteriormente. Entonces, este es un punto muy importante, o sea, pasar a tener una métrica de tipo preventivo y no tanto una métrica certificativa. Por esto hemos trabajado en una métrica preventiva, que es el Brand Pulse. El Brand Pulse se basa en tres conceptos principales. Por un lado, trabaja con fuentes múltiples de datos, luego hablaremos más en detalle, pero sobre todo son por un lado datos de encuesta, pero sobre todo luego datos del mundo digital, datos del online. Luego es una métrica que trabaja en tiempo real, esto es muy importante porque va procesando millones de datos en tiempo real y esto es un punto claramente relevante para poder tener esta métrica que decíamos antes preventiva. Y luego tiene también una metodología sólida. Por nuestra parte es muy importante tener esta metodología sólida que una diferentes fuentes de datos y sobre todo proporciona una métrica que sepa discriminar lo que de verdad es relevante frente a lo que no es relevante, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajamos con métricas en el mundo digital son métricas muy esquizofrénicas, ¿no? Se mueven mucho, son muy volátiles, entonces muchas veces el riesgo es que, por un lado, con las métricas antiguas sean certificativas, mientras estas que al final nos lleven como a un exceso de reactividad, ¿no? Al final estamos allí intentando contestar a cualquier cosa, pero en realidad tenemos que seleccionar exactamente, sobre todo cuando analizamos datos online, lo que es el ruido que de verdad puede afectar o puede crear un daño a la marca frente a un ruido que al final no genera ningún tipo de problema. ¿Y cómo funciona entonces el Brand Pulse? El Brand Pulse funciona utilizando diferentes capas de información. Esta es la métrica, por ejemplo, y este puede ser el tiempo. Hay una primera parte, que es lo que llamamos en este caso AAA, que es una métrica de marca que está desarrollada con datos de encuesta. Es siempre importante, creemos, trabajar con datos también de encuesta porque esta primera capa es como si fuera un poco la capa estructural de la métrica del Brand Pulse. Al final esta es una métrica de marca que se basa en tres conceptos, en tres E. La primera es la esencia, que serían un poco los contenidos, las ideas, las emociones que despierta una marca en la mente, en el corazón de los consumidores. Estos es un poco atributos, una marca honesta, una marca innovadora, una relación calidad-precio, la responsabilidad social corporativa, etc. Luego tenemos otra E que es la experiencia, o sea, la experiencia de los consumidores con los diferentes puntos de contacto con la marca, que puede ser una tienda, que puede ser una campaña publicitaria, puede ser una página web. Y luego otro indicador muy importante que es la energía. O sea, cuando una marca tiene energía o cuando una marca es fuerte cuando tiene presencia, o sea, tiene notoriedad, cuando presenta elementos diferenciales frente a la competencia y cuando luego presenta una vinculación emocional. Entonces, juntando estas tres E, en realidad creamos un modelo, en este caso un modelo de ecuaciones estructurales, que permite detectar, uno, cuáles son las palancas que de verdad son importantes en mover esta métrica de marca y luego sobre todo el peso que tiene cada uno de los componentes. Esta es la primera parte, pero luego, como decíamos, es importante añadir todo lo que es la parte en real time. Entonces veremos aquí, son datos de redes sociales, blogs, foros y medios de comunicación que se van trabajando en tiempo real. Entonces, sumando esta primera parte estructural con la parte un poco más volátil, juntamos estas dos fuentes de información y creamos lo que es el Brand Pulse, que claramente es una métrica que se mueve en tiempo real. Vamos a ver ahora cómo trabaja el Brand Pulse. Efectivamente, sobre todo la parte online, ¿no?, que es la parte que más nos interesa en esta charla. Por un lado, vamos descargando en tiempo real todas estas fuentes de información, redes sociales, blogs, foros, medios de comunicación, a través de las API, a través de web scraping, etc. Luego hay un proceso de Machine Learning que lo que hace es codificar de manera automática
todos estos comentarios, que son muchas veces textos desestructurados, comentarios, tweets, etcétera, en algunas categorías que son las categorías de interés para la marca. Aquí algunos ejemplos: ética y valor, capacidad de innovación, responsabilidad social. Y al mismo tiempo el algoritmo clasifica y detecta el sentimiento. Luego veremos más en detalle cómo funciona todo esto. Luego, claramente, después de esta clasificación automática, se junta y se conecta la parte de las encuestas con la parte online, y al final todo esto se traslada a herramientas que permiten sobre todo visualizar el brand pulse para la marca y sus competidores, y sobre todo detectar o tener alertas y alarmas que permitan señalar momentos en los cuales se prevén riesgos de la marca. ¿Cómo funciona el proceso de Machine Learning? Esos tipos de algoritmos, porque es verdad que se habla mucho de Machine Learning, pero luego cuando hay que comentar cómo funciona, no hay muchas noticias sobre el tema. Entonces aquí os comento, este es un proceso de Machine Learning supervisado. O sea, lo que hacemos en realidad son dos fases. Una fase de entrenamiento del modelo, que quiere decir que simplemente se hace una codificación manual de una serie de textos. O sea, tenemos 20.000, 30.000, 40.000 tweets, comentarios, etcétera. Todo esto se va clasificando de manera manual. O sea, hay una persona que dice: este comentario pertenece a esta categoría y tiene este tipo de sentimiento. Una vez que tenemos esto, se hace un primer modelo matemático que intenta detectar cómo ciertas palabras o ciertos conjuntos de palabras están asociados a ciertas categorías o a cierto sentimiento. Una vez que tenemos este primer modelo, lo que hacemos, entra en juego la clasificación automática. O sea, cada vez que tenemos un nuevo tweet, un nuevo comentario, se pasa el filtro del modelo matemático y automáticamente tenemos la clasificación del texto. Vamos a ver más en detalle cómo funciona. Un ejemplo, es sencillo, pero aquí tenemos un primer tuit de una cuenta de un banco que dice: queremos que soñar te cueste menos, por tener tu nómina domiciliada no pagas comisión de tu nueva hipoteca. Y luego hay una respuesta de un usuario que dice: cambiáis el contrato, empezáis a cobrar comisiones, solamente enviáis una carta con letra pequeña que no se puede leer. La idea es cómo el algoritmo, en este caso, clasifica automáticamente este segundo texto. Aquí luego no tenemos que sorprendernos, que al final, sobre todo cuando analizamos datos de redes sociales, sabemos que el 80-90% de los comentarios muchas veces son negativos. Y esto también es un tema que tenemos que tener en cuenta, el algoritmo lo tiene en cuenta. Es evidente que si una marca tiene el 90% de comentarios negativos un día y el día siguiente tiene el 70%, es evidente que los comentarios siguen siendo negativos, pero ya haber bajado de 90 a 70, esto puede suponer una mejora en la métrica de marca. Pero vamos a ver cómo funcionan. Primera operación es lo que llamamos la eliminación de los stop words. O sea, aquí del texto se van eliminando todas las que son las preposiciones, todas las que son los artículos, conjunciones, aparte de texto que en realidad no son útiles para el modelo. La segunda fase, a ver, lo veis allí, en realidad lo que he hecho es han puesto unas X quitando los artículos y las preposiciones. La segunda fase es la que llamamos la lematización. En este caso, todas las palabras vuelven a su lexema original, o sea, los verbos se ponen en la forma infinitiva, los nombres o adjetivos se ponen masculino singular, etc. Ahora le doy aquí y veis que cambiáis, se vuelve a cambiar, empezáis, empezar, comisiones, comisión, etc. La tercera operación es la extracción de enegramas. En este caso lo que hacemos es que tenemos en cuenta conjuntos de palabras que pueden ser útiles para detectar sobre todo el efecto de negaciones, expresiones complejas, etc. Aquí, por ejemplo, 3 enegramas son cambiar contrato, letra pequeño, comisión, cobrar comisión, etc. Como veis, en estas 3 primeras operaciones, ¿no? La primera parte, los stop words, la lematización y los enegramas, lo que hemos hecho es intentar un poco, digamos, simplificar el texto, estructurarlo para que pueda ser trabajado con un modelo matemático, intentando claramente no quitar significado o una parte de texto que es relevante a la hora de intentar identificarlo. Y luego tenemos la cuarta parte, que es la aplicación en este caso del modelo. Lo que hacemos es que el modelo de Machine Learning va reconociendo las expresiones que permiten clasificar un texto en una determinada dimensión y luego en un determinado sentimiento. Os pongo aquí un ejemplo. Por ejemplo, sabemos que las palabras, cuando aparece en el texto la palabra comisión y contrato,
el modelo matemático, que es el modelo matemático que había hecho anteriormente con la fase de entrenamiento, me dice que la probabilidad de que este tweet, por ejemplo, se pueda categorizar con atractivo del producto es muy, muy alta. Entonces la clasificación automática me dará atractivo del producto. Lo mismo luego es con la parte del sentimiento. Como este texto contiene enegramas, que son no poder, letra pequeño, cobrar comisión, aquí también estos conjuntos de palabras están asociados en el modelo matemático a sentimiento negativo. Entonces el resultado final del output será sentimiento negativo. Como veis, en este tipo de proceso se aplica a cada uno de los contenidos, los comentarios que van llegando. Entonces, este tweet ha sido clasificado como atractivo del producto, como categoría y como sentimiento negativo, pero claramente se va haciendo lo mismo con millones de textos que pueden llegar. Claramente aquí la ventaja, aquí nos interesa la precisión, es importante, pero es evidente que con modelos de este tipo no llegamos a precisión del 99% en la codificación y la categorización, ¿no? Se suele llegar a un acierto de un 70, un 80%, dependiendo también de cuántas categorías necesitemos. O sea, no es lo mismo, ¿no?, codificar en 4 categorías, codificar en 40. Y luego también teniendo en cuenta de la calidad de los textos que analizamos, ¿no? Cuanto más errores ortográficos, más compleja es la clasificación. Pero sobre todo aquí lo que es importante es clasificar en tiempo real muchísimos datos. Entonces, si llegan millones de datos, se pueden clasificar con este modelo en tiempo real. Y luego, ¿qué pasa? Todo esto confluye una vez que la clasificación se ha hecho, una vez que se integra la parte de las encuestas con estos datos y se aplica también aquí una serie de modelos matemáticos, tenemos el Brand Pulse, que en este caso confluye en una herramienta, en un tool que permite claramente a las diferentes marcas visualizar su resultado frente, por ejemplo, al día anterior o frente a la hora anterior, como si fuera una cotización bursátil. Pueden ver claramente la evolución, ¿no?, también del Brand Pulse a lo largo del tiempo, la marca frente a sus competidores. Y luego también, punto importante, puede detectar alarmas. Eso es un punto muy, muy importante por nuestra parte, porque puede ser que el Brand Pulse baje para una marca de 68 a 66 de un día para otro, pero la idea es cuáles son las dimensiones que están afectadas. O sea, ¿por qué está bajando? ¿Es un tema de atención al cliente? ¿Es un tema de identidad? ¿Es un tema de responsabilidad social corporativa? ¿Es un tema de calidad de los productos? Entonces, todo esto va identificando exactamente en tiempo real lo que está pasando y claramente permite luego lanzar alarmas cuando el algoritmo detecta que hay unas bajadas, ¿no?, de este indicador que pueden ser perjudiciales para la marca. Pero aquí también un punto importante, sobre todo identificando de verdad los momentos o los contenidos que pueden perjudicar, intentando quitar del medio todo lo que es puro ruido que viene, por ejemplo, de las redes sociales. Y luego esta es una parte un poco más táctica, donde simplemente una vez que tenemos el dato de las diferentes dimensiones, podemos ver en tiempo real exactamente qué está pasando, o sea, qué se está comentando, cuáles son los contenidos más virales, etc. Entonces, como veis, la idea era llegar un poco a una métrica preventiva y, por el otro lado, también una métrica consistente. Y cierro con algunas conclusiones muy rápidas. Por un lado, hemos visto que ¿por qué es importante gestionar, ¿no?, y controlar los riesgos de las marcas? Claramente porque todo lo que es marca va vinculado con el negocio de las empresas. Si baja la marca, si hay una crisis de marca, claramente esto afectará al negocio, afectará a la facturación, a los ingresos y a los beneficios. Puede ser que no afecte en el corto plazo, pero casi seguramente en el medio y en el largo plazo esto va a afectar. Luego, hemos visto que es importante tener una métrica preventiva, porque prevenir es mejor que curar, ¿no? Muchas veces el riesgo es llegar demasiado tarde con métricas certificativas, mientras aquí queremos intentar anticipar posibles eventos e intentar, en caso, suavizar posibles crisis. Y luego un riesgo también opuesto que hay que evitar, que hemos visto, es también el exceso de reactividad. Por eso una métrica consistente que intente ir más allá de la volatilidad de las tradicionales métricas de marca del mundo digital. Y luego el último punto es que también para hacer todo esto necesitamos herramientas de Big Data. Cuando tenemos que trabajar con volúmenes de información muy, muy grandes, cuando tenemos que trabajar con textos muy, muy distintos en términos de estructura, y queremos dar estructura a estos textos y sobre todo queremos trabajar todo esto en tiempo real, objetivamente las herramientas de Big Data son la solución
que nos permite trabajar y tratar de manera eficaz y eficiente toda la gestión de las crisis de marca. Muchas gracias.